En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, avanzando rápidamente esta semana, ya jueves 26 de febrero del año 2026. Un saludo muy especial al compañero Esteban, quien cumple años hoy, no sé cuánto, yo asumo que menos de 30, así que muchas felicidades a Esteban, a quien lo torturamos todos los días con el tema del flyer, con el tema del podcast, así que este programa, este espacio y bueno, toda la repercusión que tiene también este programa económico no sería posible sin el apoyo de todos los compañeros, y entre ellos está obviamente Esteban. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día antes de saludarle a nuestro invitado de hoy. Adelante, José. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, tras el fallo del Tribunal Supremo del 20 de febrero que anuló una amplia gama de aranceles impuestos por Donald Trump, los reclamos vinculados a reembolsos se negocian a más de 40 centavos por dólar frente a los 10 o 20 centavos previos a la decisión. Aunque el precio subió, continúa por debajo del valor nominal, reflejando incertidumbre sobre la materialización y el plazo de los pagos. La devolución de hasta 170.000 millones de dólares en aranceles podría resultar compleja y extenderse durante años. De acuerdo con Bloomberg en línea, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la incertidumbre en torno a las políticas comerciales podría convertirse en un lastre mayor de lo esperado para la actividad, pese a una economía de Estados Unidos descripta como boyante. En 2025 se aplicaron los aranceles más altos en casi un siglo y tras la anulación de varios gravámenes por el Tribunal Supremo la semana pasada, entró en vigor un nuevo arancel general del 10% con la posibilidad de elevarlo al 15%. ¿Más información, Ada? Siempre con información de Bloomberg, operadores de futuros y opciones en Estados Unidos apuestan a que la Reserva Federal extenderá los recortes de tasa hasta 2027. El diferencial de la tasa de financiamiento garantizado a un día, a 12 meses de diciembre de 2026 a 2027, cayó a negativo y profundizó su inversión a menos 8 puntos básicos, reflejando un giro hacia expectativas de flexibilización. El mercado de swaps estima una tasa en torno al 3,1% a finales de año, equivalente a algo más de 2 recortes de 25 puntos básicos. Y finalmente Yahoo Finanzas da cuenta que los sectores aeroespacial y de semiconductores de Estados Unidos enfrentan una creciente escasez de tierras raras como itrio y escandio, producidas casi en su totalidad en China. Tras las restricciones impuestas en abril, China exportó 17 toneladas de itrio a Estados Unidos en los 8 meses posteriores, frente a 333 toneladas en los 8 meses previos. Desde noviembre, el precio del itrio subió 60% y es unas 69 veces más alto que hace un año. Dos empresas norteamericanas detuvieron temporalmente su producción por falta de suministro y otra dejó de vender productos con óxido de itrio. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, CAPEX. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Buen día, Prince. Gracias a vos por invitarnos. Buen día, Ada. Buen día a toda la selecta audiencia de este prestigioso programa. Gracias, Pablo. Entre paréntesis nomás. Dijeron que tu voz es de locutor. Creo que refrendamos eso después de otra observación que te habían hecho tiempo atrás que me habías comentado. Así que estás invitado como co-conductor, Pablo. Con gusto. Gracias por estar con nosotros, en serio. Y bueno, queremos explorar, actualizar algunos datos también del sector muy importante en un inicio de 2026 con varios componentes también que van haciendo un escenario al parecer un poco tranquilo, pero con ciertas fluctuaciones en algunos días y bueno, factores también que están incidiendo en la dinámica. Pablo, me gustaría arrancar como solemos hacer para que la gente pueda entender qué es la Cámara Paraguaya de Exportadores. La Cámara Paraguaya de Exportadores es un gremio sin fines de lucro
creado especialmente para permitir que los medianos y pequeños exportadores pudieran ingresar en forma directa al comercio exterior. Clarísimo. Se crea prácticamente en forma simultánea con el inicio de las tareas de la ventanilla única al exportador. Se creó en 2002, la ventanilla al exportador empezamos en febrero-abril de 2003, y se constituyó como unas prioridades la simplificación del trámite, iniciándose de la parte del registro. Sí. Así como dijo una vez, anteriormente no había más de 400 o 500 exportadores operativos en Paraguay. Hoy estamos pasando varias veces creo que estamos en 23 o 24 mil exportadores. Eso es muchísimo. Registrados, sí. Y son operadores dinámicos. Y el trámite de exportación, que antes era tan engorroso, ¿verdad? Hoy en día es simple, trazable, predecible y amigable con cualquier persona que quisiera ser exportador y registrarse como tal. Esa es la prioridad. Y la segunda prioridad fue el tema del retorno del IVA exportador. Esas fueron las preocupaciones que tenían los pequeños exportadores para seguir operando, y creo que en su medida la Cámara logró eso en forma transversal a socios y no socios exportadores del Paraguay. Perdón, Pablo, con este tema del IVA exportador, ¿cómo funciona actualmente? Hay una operativa dispuesta por la DENIT, en su momento por la Subsecretaría de Tributación, en el cual están compensando en forma casi, no automática, pero en forma gradual y conforme a disponibilidades, una vez que se confirme la salida del producto del país. Se está recibiendo comparado con épocas anteriores, el pago, el retorno del IVA exportador está siendo mucho más efectivo que en otros años. ¿Sigue existiendo este famoso canal de selectividad desde la DENIT, Pablo, justamente para agilizar esto del famoso semáforo verde, amarillo, rojo, y cómo funciona también, o está ayudando de cierta manera? Y lastimosamente sí, aclarando que no es solamente de la DENIT. Hay una ley que establece el 100% del escaneo. Es una ley que por su naturaleza es inaplicable, aunque se aplica de una forma bastante dificultosa. Hay productos que salen, por ejemplo, la exportación de soja que sale por el este, no se puede escanear 100% de todos esos camiones. Claro. Imagínate lo que va a hacer así con los controles aleatorios y yuxtapuestos que tenemos en la cabecera de Ciudad del Este o Salto de Guairá, que se empieza a escanear. Pero es una ley vigente que se tiene que analizar para que sea efectiva. Los países más efectivos en la lucha contra las drogas tienen una inteligencia, una selección de blancos muy, muy elaborada, bastante inteligente, ¿verdad? Vamos a decir. Y en base a una colaboración o no colaboración del exportador con respecto al lugar de producción, al lugar de procesamiento, a las rutas de tránsito para el puerto de embarque y otras cosas, así como el destino. Claro. Normalmente eso determina si es que es necesaria o no una operación de escaneo de carga. La tecnología ha sido, imagino, clave también en este proceso de agilizar todo el comercio, Pablo. Y después vamos a hablar, obviamente, de los desafíos que siguen siendo muchísimos en materia justamente del comercio exterior. 1000%. La tecnología hizo posible la incorporación del pequeño exportador que antes no podía, porque antiguamente el exportador tenía que recurrir a un registrado operador, pero no exportador, pero no exportador, una especie de acopiador de comercio exterior. Y que imagino le generaba un sobrecosto también, como... Y a veces no eran sobrecostos, a veces imponían precios, sin ser agente de comercio exterior, por ser los que tenían, no sé si la manija, la inteligencia, la estructura, pero eran los que operaban y podían realizar operaciones de comercio exterior. Un ejemplo que yo siempre doy es cuando fuimos a realizar el primer relevamiento de Cenaxa. Sí. En los primeros tiempos cuando estábamos empezamos por lo más difícil para que después aplicarlo más fácil. Para que la gente entienda, vos en algún momento fuiste viceministro de Comercio, así que tenés... Antes de eso, lo que más me enorgullece es haber trabajado como director de la ventanilla única al exportador, desde sus inicios de construcción hasta su finalización. Y cuando fuimos a Cenaxa, que te estaba comentando, Cenaxa es una especie de herraduras que está en San Lorenzo. Sí, conozco. Ahí solamente había 3 mesas de entrada. Las operaciones se realizaban en forma hasta empírica. Habían camiones que tenían que realizar obligatoriamente el transporte desde cualquier punto del país al
Todos sabemos que Asunción estaba rodeada, el conurbano Asunción estaba rodeada de frigoríficos, Sí. porque aquí se tenía que realizar las verificaciones. Y eran operaciones que eran bastante engorrosas. Hay una señora muy conocida, no me autorizó a decir su nombre, pero nos reunimos en el VIT y me había dicho, no toque nada, no toque nada. Así como estamos tardando 40 días. Cada vez que tocan algo descomponen. 40 días se tardaban en exportar, desde la declaración del fito hasta el embarque. Muchísimo tiempo, sí. Hoy en día no pasa de 1 o 2 horas. Esa es la diferencia para que uno pueda estimar Claro. la diferencia de lo que es antes y después del BUE. Yo imagino, y poniéndole números que nos gusta, obviamente en este programa, Pablo, y a vos también, no solamente de reducción de tiempo, sino de costos y todo lo que genera también dentro de la economía haber dado ese salto tan importante de 40 días a 2-3 horas aproximadamente. Imagínate que la pérdida del estado físico del animal, Sí. de venir de donde sea, el Chaco, de San Pedro, de Misiones hasta Asunción, para poder realizar el proceso del inspector veterinario oficial y poder tener el fitosanitario. Ese animal muchas veces, aparte de Asunción estaba rodeada de frigoríficos, estaba más rodeada de lugares de reposo para que el animal se recupere. Claro. Para que pueda tomar agua, para comer algo, recuperar peso y para poder ingresar al frigorífico. Y era bastante engorroso. Otro ejemplo que siempre doy es que nosotros antes del BUE teníamos una balanza comercial de exportación de granos inmensa con el Uruguay. Inmensa, terrible. Uno se fija hasta el 2004, 2005, las exportaciones de Paraguay y Uruguay eran gigantescas. ¿Por qué? Porque no se concebía una exportación sin un destino de importación. Clarísimo. Es un sanitario. La exportación podías hacer, pero el sanitario tenía que tener muchas veces, casi la mayoría de las veces, Sí. Los commodities se exportan sin saber a quién se le va a vender al final. En ultramar, a veces llegando a puerto de ultramar, se redestinan. Y eso se trabajó con el SENAVE, y tanto SENAVE y SENAVE se nos acompañaron en su momento y fueron los puntales junto con el BUE para poder sacar este sistema que después se fue socializando y permeando otras instituciones. Hoy en día hace posible que se puedan realizar operaciones informáticas para trazarles. Hoy en día estamos, por ejemplo, con el MADES. Para nosotros es importantísimo que el MADES entre para todos. ¿Por qué, Pablo? Porque el MADES va a ser la famosa certificación de medioambiental de la exportación para que podamos cumplir con requisitos en la resolución de la Unión Europea 1115. 1115, te iba a decir, el 15 me acuerdo, ¿no? Sí. Para poder cumplir con esos requisitos. Y están trabajando con el MADES en Estamos ese... trabajando con el MADES, hay una agenda establecida hace 15 días. La otra semana tenemos que revisar esa agenda. El ministro del MADES se comprometió a apoyar y a que eso salga de forma lo más rápido posible, tanto en CITES como en otros productos. Y necesitamos todos, no solamente los exportadores, sino todos los todo el exportador paraguayo necesita un MADES informático, ágil y trazable. Sobre ese punto, Pablo, había una cuestión con sobre todo el sector de los que se dedicaban a la soja, a la exportación de soja, porque había un componente que decían era de casi imposible cumplimiento, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial, que era el componente de segregación, de saber cuáles son los granos que venían de las condiciones que se requerían y las que no. ¿Eso se pudo destrabar o también está en ese proceso, Pablo, o hay alternativas justamente para ello? Realmente, como con respecto a la segregación de la soja transgénica, la soja no transgénica, así es. Desconozco sinceramente eso, pero siempre hubo esa dificultad. Sí. Un tiempo teníamos ese tipo de problema teníamos en Paranagua, porque era una sola cinta para distintos depósitos. Claro. Y la forma de diferenciar la soja, si venía el depósito franco-paraguayo, venía el depósito del depósito brasileño o otro país, era imposible. El tema era que era un proceso burocrático innecesario porque todo iba a la misma bodega. No se agregaba a la bodega. Claro. Pero se consiguieron realizar operaciones de
selectividad. Entiendo que Capeco es la que más puede responder con mejor precisión esa. Voy a trasladarle esa pregunta más precisa a la gente de Capeco. Con respecto a otros puntos que estamos abordando, Pablo, de este proceso que mencionabas, y siempre es bueno contarle a la audiencia el trabajo que se hizo desde hace años y que se vino fortaleciendo también de un tiempo a esta parte. Hacemos un cierre de paréntesis y continuamos con nuestra entrevista de hoy con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX. Pablo, te decía que es importante de alguna manera contar cómo fue antes, hace unos años atrás, todo este proceso de comercio, todo lo que se vino haciendo y también que acompañaste todo este trabajo tan importante y que hoy se ven los resultados. Hay una dinámica muy importante del comercio exterior vinculado a todos estos avances que mencionabas. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer, Pablo, y de los desafíos, si tenemos que listar, hablamos desde la navegabilidad, porque por ese tramo, por esa vía se hace y se sigue haciendo el comercio en Paraguay, tanto importación como exportación, y que lo que decía en su momento Augusto Roabastos, Paraguay es una isla rodeada de tierra y sigue representando un gran desafío. ¿Cómo están viendo también desde la Cámara en ese sentido, Pablo, con respecto a los trabajos que se hacen, a los planes que se tienen todavía en carpeta y que se siguen analizando por una cuestión de financiamiento, quizás falta de voluntad, etcétera? El tema era el regado, ¿verdad? Sí, así es. Sí, estamos acompañando. Las últimas reuniones fueron el año pasado, hasta tanto tuvimos a esa bajante, que es una bajante casi histórica, vamos a decir. Recuerdo. Muy poca gente podrá entender en la exportación, porque si no llegas, alguien ocupa tu lugar. Totalmente. Categórico. Pero ahí hay muchísimo quien ocupa el lugar de Paraguay en muchos productos, especialmente los elaborados. Los commodities ya tienen, vamos a decir, su bodega reservado, sus cupos y sus tiempos ya acordados. Pero hay productos que son de medianos exportadores y productores que deben estar en tiempo y forma y no pueden tener sobrecostos, porque muchas veces el problema que tenemos nosotros es que llegamos justo con el costo preciso a un buque de ultramar. Sí. Y debemos hacer la ruta feliz para ocupar esa bodega de ultramar y poder embarcar al país destino fuera del continente, fuera del Río de la Plata. Y vemos de que hay una intención de una asociación público-privada en materia de la hidrovía. El dragado del río Paraguay, aunque es una promesa ya de larga data, ¿verdad?, es una cuestión prioritaria. Sabemos que es la yugular del país. Sí. Es la yugular del país, pero nos preocupa de que una cierta inacción todavía ahora estamos bajando, estamos empezando a bajar otra. Sí. No se esté tomando en cuenta esas previsiones. Porque todo es periódico, ¿verdad? Muchos puertos están yendo a Pilar, y eso es periódico. O sea, tiene cierta estacionalidad, digo, sí. Pablo. Hubo un tiempo en el cual se negoció el largor de la... otra historia de negociación cuando estaban aduanas, es cuando cierta empresa extranjera que ingresó como operadora de barcazas en Paraguay pidió que se aumente el largor del convoy. Sí. Y muchas veces la opinión en contra, yo no entendía en ese momento y ahora entiendo, es de que a mayor largor más operación de desamarre. O sea, cuando el río Paraguay en su gran parte, así como todos los ríos paraguayos son más que el río Paraguay, es sinuoso. Sí. Y no desarmar un convoy para pasar un recodo del río Paraguay significa atropellar. Entiendo. Y atropellar significa estirar el río. Y estirar el río significa vaciar el río. Clarísimo. Y eso es muchas veces que se debe tener en cuenta también de que se realicen esas operaciones de desamarre. Y yo creo que es una cuestión de control del río, para que podamos tener que nuestro río no sea, que mantenga la sinuosidad para que no desagote tan rápido, y también el canal que debe tener un mínimo considerable para que podamos continuar utilizando esa vía. Y se conversa constantemente con el sector público para tratar de llevar adelante ya planes concretos, Pablo. La última vez fue con obras públicas el año pasado. Sí. Que yo recuerdo. Después tuvimos noticias de que los armadores se estaban reuniendo de forma permanente con ellos. No fuimos convocados nosotros, tuvimos noticias a través de socios que forman parte de la CAFIM, de la Cámara de Armadores del Paraguay. Y entiendo que están trabajando en eso.
sería bueno también de que la CAFIM te pueda informar con más datos sobre eso. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, Pablo, y a la vuelta seguimos conversando contigo porque queremos explorar y obviamente tener también la posición de la Cámara de Exportadores sobre las implicancias que tiene este tipo de cambio que está un poco inestable por semanas y bueno, hasta por periodos un tanto largos también, y cómo van manejando la situación y el impacto que tiene para el sector, no solamente el sector, sino para todo el país, porque obviamente termina incidiendo en menores ingresos de divisas, claro. Entonces, ¿cuáles son las estrategias o alternativas que también se maneja desde el sector? ¿Te parece? Excelente. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Pablo Cuevas. Gracias a los oyentes que nos van enviando también sus mensajes a través del WhatsApp, el 0994-674-000. Y antes de seguir con nuestra entrevista de hoy, es momento de compartir la cifra frase del día. ¿Qué tenemos? 60% podría reducirse el potencial de crecimiento si no se invierte en nuevas fuentes de energía, lo que implicaría crecer como máximo 2%. Paraguay necesita $12.000 en total y requiere incorporar cada año entre 400 y 500 megas adicionales para cubrir la demanda y no frenar el crecimiento económico, comentó Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. ¿Y qué está pasando en las principales economías de la región? Para ello nos trasladamos hasta, en este caso, Argentina, porque de acuerdo con Bloomberg en línea, tras el paro general del jueves pasado, la Confederación General del Trabajo se reunió este miércoles desde las 15 para evaluar nuevas medidas contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei. El proyecto volverá al Senado este viernes para su aprobación final, ya sin el artículo 44, mientras el gobierno busca sancionar la ley de modernización laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias de 2026. De Argentina nos vamos hasta Brasil, y de acuerdo con medios de ese país, el 25 de febrero de 2026, el ministro de Finanzas defendió el aumento del impuesto a la importación de más de 1.000 productos, incluidos smartphones y equipos industriales, con subas de hasta 7,2 puntos porcentuales. Parte de las nuevas tasas ya rige y el resto entrará en vigor en marzo. La medida podría aportar 14.000 millones al año y contribuir al objetivo fiscal de 2026, un superávit primario de 34.300 millones, con tolerancia a resultados cero y meta de 68.600 millones. Vamos a compartir esta información económica de lo que está pasando a nivel nacional, y de acuerdo con ABC, este viernes en Argentina se realizará la apertura de sobres para adjudicar la nueva concesión del tramo argentino de la hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo plazo se estima entre 15 y 20 años. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación fijó un valor referencial de peaje con un techo de $1,30 por tonelada de registro neto, monto que actualmente se abona, aunque el sector espera que las ofertas permitan reducir ese valor. Y fue inevitable escuchar la medio protesta de Pablo Cuevas, quien nos acompaña hoy, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de CAPEX. Pablo, hablando de costos, sobrecostos, etcétera, y esta información que compartimos de abc.com.py, la situación de la hidrovía también es un componente que termina afectándoles a ustedes en el sentido de que obviamente se tiene que trasladar en algún momento los costos que se generan en esta vía de navegabilidad. ¿Cómo lo están viendo también desde CAPEX? ¿Es así? ¿Preocupa la situación? Más que después del tipo de cambio, uno de lo que más preocupa. ¿Por qué, Pablo? Para que la gente pueda entender. Porque el tipo de cambio nos está afectando hoy, y viendo el futuro de la super zafra, sí, va a ser de que nos va a afectar, sí o sí nos va a afectar muchísimo en estos 2-3 meses siguientes. Esperemos que en mayo, hay una leve esperanza que en mayo tengamos un repunte, pero vamos a tener un marzo-abril con un dólar más bajo. ¿Preocupa esta posición que tiene justamente la divisa norteamericana y cómo se está cotizando el tipo de cambio de 6.600, fluctuando un poco menos, llegando a 6.700, pero no por encima de los 7.000? ¿Y cómo está manejando el sector exportador esta situación, Pablo? Tus 6.600 a la venta. Sí. Te pido que te acerques un poco más al micrófono para copiar. Tus 6.600 a la venta. Sí.
para el exportador, o sea, cuando nos compran. Claro. O sea, para nosotros es 6.300, 6.400. Mucho más todavía la brecha. O sea, sí. si recibimos dólares a salir al mercado, claro, a comprar divisas para pagar nuestra cuenta de producción o nuestra cuenta de funcionamiento, el tipo de cambio compra, que la gente compra dólares. Ese es un detalle muy importante que aclarar. Hay que pensar en eso para que psicológicamente la gente entienda lo que es falta de pérdida de competitividad. Es cierto. Y nosotros tenemos... Con tu pregunta estaba pensando otra cosa. ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la alternativa que la alternativa, perfecto, implementan o analizan en mesa, Pablo, por parte del sector exportador? Estamos trabajando, justamente la compañía, el presidente de la Cámara, Sebastián González Morazzi, una reunión en la Cámara de Bolsa, con respecto a una operativa que se hace en otros países sobre un posicionamiento, una compra, un contrato de tipo de cambio del dólar a tal fecha. O sea, el exportador entiende de que si el dólar se le mantiene, si le van a pagar su dólar a 6.500 en junio, puede firmar un contrato, puede posicionar ese contrato dentro de un operador de bolsa y comercio, un operador como la que tenemos acá, todas conocen, y ver que un importador preocupado porque el dólar no le pase los 6.500, puede comprar ese posicionamiento y se realiza una compensación. Esas operaciones son realizadas, creo que fueron utilizadas muchísimo en Argentina con las devaluaciones que tuvieron mucho tiempo. Para mitigar un poco ese impacto. Para mitigar un poco, claro. O sea, yo sé que a 6.400, a 6.300 estoy perdiendo mucho. Es cierto. Yo sé que voy a exportar ahora, voy a recibir, una vez que llegue mi carga al puerto destino, yo voy a recibir dólares. Sí. Eso ocurre en 60, 90 días, yo voy a recibir $100.000, un ejemplo. ¿No? Claro, por eso es lo más gráfico. Yo sé que a 6.300 estoy perdiendo. Sí. Yo quiero que mi tipo de cambio mediano, promedio, ideal sería 6.500 para empatar. No quiero perder porque no quiero perder el mercado. Clarísimo. Lo ideal sería 6.800, 7.000. Vamos a estar mucho más felices a 7.000. Pero 6.500 es lo prudente. Sí. Entonces yo presento un contrato de dólares a 6.500 para junio y veo que si existe una importadora, que es la otra punta, quisiera comprar que el dólar no le suba más a 6.500 y compro ese contrato. Y ahí empezó a operar los operadores de comercio que tengamos en materia de compensación de bolsa. Esa figura, si mal no recuerdo, se llama futuro dólar. Sí, no tiene ese nombre, no recuerdo bien, pero siguiente tarea. Sí. A la gente de Cámara de Bolsa le puedes llamar a este programa y van a... Clarísimo. O sea, muchísimas tareas me designaste hoy, Pablo, pero obviamente este tipo de conversaciones abre el escenario para seguir explorando otros temas que muchas veces en Paraguay nos estancamos en una burbuja o nos quedamos en una burbuja y en realidad hay muchas cosas que están sucediendo más allá. Nos quedamos en dogmas, ¿verdad? Dogmas de que son demasiado atados a libros que no son aplicables a una realidad. Totalmente. Son y vos mejor que nadie sabes, Pablo. Sí, pero hay realidades que no. Hay realidades nuestras que no están en ningún libro de las grandes academias del mundo entero y tenemos que ser realistas y tenemos que conocer lo que es nuestra realidad. Este instrumento, por llamarlo de alguna manera, lo están analizando desde la Cámara. ¿Hay visos de ser implementado lo antes posible o en qué instancia está, Pablo? Está en una instancia, ayer justamente tuvimos la primera reunión de la comisión directiva. El presidente Sebastián González Morazzi hizo la explicación a los miembros de la comisión directiva presentes, lastimosamente no estuvieron todos, y también tuvimos la presentación de un consultor en materia de comportamiento del dólar, muy interesante, que también puede ser otra tarea futuro para vos. Vamos a anotar eso. Y estuvimos pensando de que sería importante de que busquemos a alguien que se anime a operar o a presentar un contrato de tipo de cambio a 3 meses, como nos reivindicaban en la Cámara de Bolsa. A modo de prueba. A modo de prueba. Claro. Y un importador que compre ese contrato. Para pues yo imagino que tiene que ser un volumen importante, Pablo. Lo ideal es que llegue a eso. Lo ideal es que llegue a eso y que la gente deje de perder con esa cantidad. Hablando de perder, en esta situación, Pablo, y dejo picando esta pregunta para la vuelta del corte, en esta situación, ¿cuánto ya está perdiendo el sector exportador? Estoy hablando siempre del escenario cambiario que están viviendo. No tiene el número, pero creo que en la última entrevista que tuvimos me diste un dato. Tenía un dato. Sí.
exportadores paraguayos, exportadores de la Cámara, de la CAPEX, sí, dijeron, en septiembre empatamos, hasta septiembre empatamos. Sí. A partir de septiembre empezamos a perder. Imagínate, estamos arrastrando octubre, noviembre, diciembre, enero, y vamos a cerrar febrero perdiendo. ¿Aproximadamente? ¿Porcentaje? No tengo, te voy a inventar y te voy a mentir. No sé quiero. mentir, pero hay veces que no me anima tanto. Bueno, menos al aire, Pablo. Entonces, como que vamos destrabando esa parte o esa pregunta, pero tengo muchas más consultas contigo a la vuelta del corte. Así que vamos a nuestra última pausa y a la vuelta seguimos conversando con Pablo Cuevas. Escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Y Ada, me gustaría compartir rápidamente la posición que dio a conocer la Cámara Vial Paraguaya sobre una reunión que tuvo con la gente del Ministerio de Obras Públicas, gracias Pablo, y Comunicaciones. ¿Qué tenemos con respecto a eso, Ada? Como mencionaste, representantes de la Cámara Vial Paraguaya se reunieron con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones para abordar la situación financiera de las constructoras ante la deuda acumulada del Estado. El pasivo supera los 250 millones de dólares, a lo que se suman cerca de 110 millones de dólares en intereses. Las necesidades financieras del sector superan los 1.000 millones de dólares, mientras que el presupuesto aprobado en el PGN 2026 ronda los 570 millones de dólares. Uno de los puntos centrales fue la reglamentación del factoring, mecanismo que permitiría a las empresas cobrar a corto plazo sus certificados de obra a través del sistema financiero, mientras el Estado cancela en un plazo mayor. La falta de liquidez ya genera paralización y ralentización de obras, por lo que el gremio presentó un informe técnico con las necesidades financieras de cada proyecto para analizar reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos, y en la edición de hoy, que es justamente publicado en ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de los últimos datos que se dieron a conocer desde en este caso IPS, Instituto de Previsión Social, donde se aborda que Sudameris, UN y Banco Nacional de Fomento concentran casi el 60% de las inversiones en certificados de depósito de ahorro del Instituto de Previsión Social. Más de estos dos análisis y otros, ¿dónde la gente puede encontrar algo? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook y LinkedIn, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Seguimos en compañía de Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX. Pablo, estamos hablando de un instrumento un tanto innovador, por decirlo de alguna manera, en este escenario muy complicado en materia cambiaria. Sobre todo está afectando muy fuertemente al sector exportador, y yo le denominé futuro dólar. Vos me decías que tiene otra denominación, están trabajando en eso, que de alguna manera podría mitigar el impacto que está generando justamente el tipo de cambio en Paraguay con un dólar que mencionabas. Vemos desde el lado de la compra, no de la venta, y que la brecha es mucho más considerable, de hecho, e imagino la incidencia también. Con respecto a este escenario, Pablo, ¿cómo están viendo también la posición del Banco Central del Paraguay con respecto a lo que está pasando y que les está afectando muy fuertemente al sector exportador? Mira, Prince, yo sigo tu programa en la medida de mis posibilidades, todavía que no estoy ocupado. Te consta que sigo. Y tengo dos programas tuyos en mente. Una con un español, apellido Lizardo, ¿puede ser? Así es, Lizardo Peláez. Lizardo Peláez, interesantísima su evolución con respecto al comportamiento del dólar en el Paraguay. Es categórico, o sea que es una persona muy ilustrada, muy investigativa, y con conclusiones lógicas, básicas y contundentes. Y también seguí la entrevista que le hiciste al presidente del Banco Central, el señor doctor Caraballo, una persona que respetamos mucho. Yo en lo personal respeto y aprecio, porque lo conozco hace mucho tiempo. Y era interesante la posición del presidente del Banco Central, justificando las intervenciones del Banco Central hasta mediados del año pasado, y a continuación su posición para justificar el no posicionamiento del Banco Central con respecto a la caída del dólar. Y dicho eso, es una cuestión que muchas veces uno no sé si no entiende, o a lo mejor se calla por la falta de contrapeso con respecto al conocimiento de la economía que tiene el doctor Caraballo. Pero donde sí nos afecta es cuando dice: esto no afecta a la competitividad.
O sea, hay que tener en cuenta, somos un país rodeado de tierra, Sí. y de ríos. Nosotros exportar cuesta mucho, el tiempo es difícil, los costos en aerovía que vos acabas de leer existen y se implementaron y tuvimos que convivir con eso. Las fluctuaciones de la bajante del río es algo que nos afecta. Las dificultades con respecto a las bodegas, en tanto de control de bodegas, en tanto en salida como en llegada a los puertos de transbordo en el río de la Plata, nos afecta. Pero no recibir el tipo de cambio, no recibir el dólar, un tipo de cambio que uno pensó, produjo, eso genera una descompetitividad enorme, y eso es categórico. En materia económica, no a lo mejor puede ser de que pueda ser justificar, si tampoco quiero creer eso, pero en materia de realidades operativas, realidades de comercial, realidades de competitividad, no en materia de producción, sino en materia de competitividad comercial dentro del mercado internacional, ¿Se entiende? no es así, afecta muchísimo. ¿Qué hubieran esperado ustedes, Pablo, del Banco Central del Paraguay en este sentido? Por ejemplo, lo que esperamos es que entienda que Paraguay, como dijo este señor Lizardo, es el país que tuvo la mayor apreciación de la moneda local en todo el continente. Sí, hablaba de 2 dígitos, de 16% Sí, aproximadamente. muy por encima del segundo puesto que teníamos, creo que era Chile, si mal no recuerdo. Correcto. Entonces, debemos entender de que la economía paraguaya se basa en un acompañamiento casi simétrico, casi paralelo. Las importaciones y las exportaciones siempre se llevan una al lado de otra. Sí. Y normalmente ocurren en una condición de tipo de cambio. Siempre la variable que genera este crecimiento bajante es el tipo de cambio. Si nosotros no exportamos, no vamos a tener divisas para importar. Es cierto. Y muchas veces nos damos cuenta que el efecto a lo mejor no va a ser en la semana, sino va a ser a mediados, a finales de este año, pero son más difíciles de remediar en su momento. Esperamos que haya una conciencia, que el comité de tipo de cambio, como yo escuché, no desconozco realmente, a lo mejor soy un ignorante en eso, como varios comités escuché decir a la gente del Banco Central, entienda de que el exportador, el mediano exportador, el productor, el que está generando no solamente divisas para el país, sino mano de obra al campesino o a que trabaja en la manufactura en el país, debe de pasarle en guaraníes. Y si le pasan dólares, el que recibe dólares también el productor local, debe ir a la casa de cambio y cambiar sus dólares. Y si recibe menos de lo que le costó la producción, es descompetitivo, no es competitivo para ningún lado, y no va a poder continuar produciendo y no va a poder continuar ingresando divisas para el país. Pablo, nos quedan aproximadamente 4 minutos y quiero aprovechar al máximo porque hay muchas aristas todavía para abordar contigo, pero este elemento me parece muy importante también para ponerlo sobre la mesa. Con respecto a iniciativas, normativas, leyes, propuestas o diseños que estén trabajando en materia de darle mayor, eso que mencionabas, competitividad al sector exportador, quizás destrabar algo que les falta también como parte de seguir empujando a un sector tan importante dentro de la economía, escáner, cosas vinculadas a eso. ¿Cómo están trabajando? ¿Hay algo en carpeta? Trabajamos con la DENIT y tenemos que reconocer una respuesta casi inmediata con exportadores tradicionales, de productos tradicionales. Digamos el caso de un exportador de almidón de mandioca, Sí. que era un caso bastante, socialmente es importante para un departamento como el departamento de San Pedro, y ingresar no tenía dificultad en que ingrese el escáner, pero que ingresar un perro, por ejemplo, antidrogas a un producto que va a ser de consumo humano en los Estados Unidos es matar el producto, o sea, un pelo, una saliva o algo que detecten ahí, rechazan. Y lo que estamos viendo es la manera de que nosotros cooperemos con la aduana, con la DENIT, con la aduana, o con todos los que controlan vamos a decir, la prevención y la lucha contra el tráfico de drogas, a los efectos que esta ley sea más efectiva, más ejecutiva y más realista. El problema es que nadie quiere aparentar como que está en contra de esta ley porque es narco, está a favor del narco. Claro, se entiende. Al contrario, esta ley lo único que hace es inviabiliza, ¿verdad?, una efectividad en la lucha contra el narcotráfico y encontrar una posibilidad de que esta ley permita que el Ejecutivo tenga un sistema
más inteligente, más predecible, más trazable y más acompañable por parte del productor, del exportador y el Estado, y que sea a satisfacción de todos, no solamente el exportador que pueda llegar a exportar sin problemas, sino también a la prevención y la lucha contra el tráfico de drogas. Es una prioridad que estamos también tenemos pendiente. Reflexiones finales de toda esta entrevista, Pablo, algo que quieras reforzar de... ¿Te quedan tareas? Sí, es cierto. Te quedan varias. Importante lo de la SEAM, lo del MADES, sí. El MADES va a ser trascendental de aquí a poco. Esa es otra tarea que te queda. Y ver la manera de que de aquí a un mes tengamos un programa en el cual me puedas invitar y te puedas decir que tuvimos éxito con respecto a una operación de compra futuro, un contrato a futuro de tipo de cambio. Así va a ser, Pablo. Eso es todo. Gracias, desearte un muy feliz jueves. No, suficiente, fue por hoy. Sí. Pero dentro de un mes nos vemos seguramente. Estuvimos con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX. Nos vamos despidiendo. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 12. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.